Y estos sensores electromecánicos pueden ser, por ejemplo, transductores resistivos, que trabajan bajo un principio, y es que la variación de la presión que pueda soportar, lo que va a originar es un cambio en alguna resistencia variable de alguno de los componentes de ese sensor. Es decir, por ejemplo, los componentes mecánicos como el fuelle. Este desplazamiento que origina el fuelle puede permitir traducirlo en un cambio de alguna propiedad eléctrica de algún circuito, como por ejemplo la resistencia. Por ejemplo aquí. Aquí está la parte mecánica. Aquí es como el sensor mecánico, el gas ingresa por acá, el fuelle se desplaza, comprime al resorte, y el desplazamiento es directamente proporcional a la presión, más desplazamiento. Pero ese desplazamiento luego se traduce en el desplazamiento de un conjunto de piezas que están unidas y que conducen a una aguja, ¿verdad? Pero aquí no, aquí ya se quita esa parte. Eso se cambia por componentes electrónicos o eléctricos. Y uno de ellos es, por ejemplo, un circuito en donde el desplazamiento de esta pieza mecánica lo que va a originar es la variación en la resistencia eléctrica de un elemento. De tal manera que se puede variar la resistencia de un elemento a través del desplazamiento de un elemento mecánico como el fuelle. Entonces, la presión origina un desplazamiento mecánico del fuelle. El desplazamiento mecánico del fuelle origina la variación en una resistencia de algún elemento. La variación de esa resistencia se puede medir y esa medida, por lo tanto, se utiliza como una forma de saber cuál fue la presión. Otra alternativa son, por ejemplo, las llamadas galgas extensométricas, o también se le dice extensores, o también en inglés, más conocido en inglés como strain gauges. La galga son pequeñas piezas que están aquí dentro, que tienen una característica, y es que la resistencia eléctrica de ese alambre cambia cuando ese alambre soporta diferentes fuerzas o diferente presión. Ese cambio en la resistencia eléctrica se puede medir, se hace pasar una pequeña corriente, vamos a poner por aquí, ¿no? Imagine que esto lo unimos a un circuito eléctrico, bueno, conectamos una corriente por acá, sale por aquí. Si varía la resistencia eléctrica de este material y mandamos la misma corriente, entonces va a variar el voltaje. Entonces, ante una variación en la resistencia de algún elemento, en este caso de la galga, varía el voltaje del circuito. Entonces se puede medir esa variación de voltaje y de esa manera se mide la presión que originó la variación en la resistencia de la galga. Ahora, no necesariamente esa galga está formada por un alambre, también podría ser un elemento semiconductor. Estas galgas, como pueden ver aquí, está acá, se instalan sobre una superficie, generalmente un diafragma, y cuando es sometido a presión, la resistencia eléctrica, acá está la presión en este punto, la resistencia eléctrica de la galga cambia, pues. Y eso se puede medir. Eso está unido obviamente a un circuito, bueno, y listo. Y de esa manera ya sabemos la presión. Por eso es que aquí, como pueden ver en este dibujo, aquí está la entrada de gas, por ejemplo, y acá tenemos la salida de cables, ¿no? Cables que van a ir que van a servir para medir cuánto ha sido la variación de la resistencia eléctrica dentro de la galga. Pero y tienen una ventaja, y es que son exactos. Son muy exactos, ¿no? Son muy exactos. Estas de aquí necesitan una fuente eléctrica para que suministre pues la energía, la corriente, y de esa manera se puede medir la variación de voltaje. Otro tipo de sensores son los llamados transductores capacitivos. Y es que frente a la variación de la presión se produce un cambio en la capacitancia de un capacitor. O sea, un capacitor básicamente está formado por dos placas metálicas separadas, y en estas placas se almacena energía. Por supuesto que la cantidad de energía que se puede almacenar está directamente relacionada con la separación entre estas placas. Aquí, evidentemente, también hay un circuito eléctrico que proporciona energía y se puede medir la capacitancia de este capacitor. Si usted mueve una de estas placas, lo que va a hacer es reducir la capacidad de almacenamiento de energía del capacitor. Entonces, eso se puede utilizar como un sensor de presión. ¿Por qué? Porque una de estas placas se puede adherir a un diafragma, por ejemplo, y el diafragma lo pone en contacto con la presión, por ejemplo, el gas que se quiera medir la presión. La presión, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que el diafragma se desplace, ¿no? Y si se desplaza, con ello trae que esta placa también se desplace. Y si se desplaza hacia abajo, o sea que si la presión empuja esta placa hacia abajo contra la otra, pues va a reducir esta distancia. Y si reduce esa distancia, pues reduce también la capacitancia. Entonces se detecta la variación en la capacitancia, sí, en la capacidad de almacenar energía de este circuito, y eso se traduce como, o se calibra en función a la presión. A mayor presión, mayor desplazamiento y tengo una variación. Este tipo de sensores
se suele utilizar cuando la presión que se va a medir es baja. O también cuando se piensa medir no necesariamente la presión absoluta de un gas, sino cuando se piensa medir una presión relativa. Es decir, por ejemplo, la presión manométrica o la diferencia de presiones. Por ejemplo, si fuese la presión manométrica, una de esas entradas se conecta a la tubería por donde va a circular el gas y la otra se conecta a la presión atmosférica. De esa manera tenemos acá el efecto de dos presiones, ¿no? La capacitancia va a depender de estas dos presiones. En realidad lo que está dependiendo es de la diferencia de esas dos presiones. Otro tipo de sensor son los llamados transductores piezoeléctricos. No confundir este sensor piezoeléctrico con la galga extensométrica. Los sensores piezoeléctricos son unos dispositivos que tienen una sustancia, un material, el componente más importante es un material que puede ser de cuarzo. Cuando este material es sometido a presión, entonces se genera una diferencia de voltaje en el material. Así, miren. Este es el piezoeléctrico, este que está acá. Este que está acá. ¿Sí? Este es el piezoeléctrico. Cuando el material piezoeléctrico soporta presión, internamente se produce una variación de voltaje dentro de este material. Y esa variación de voltaje se puede medir. La variación de voltaje es directamente proporcional a la presión que está soportando. Básicamente yo les decía sobre las galgas, que si usted lo coloca entre los dedos y lo presiona, entonces cambia la resistencia eléctrica de la galga. Este es algo parecido. Es como si esa pequeña pieza, usted lo coloca entre sus dedos, y usted lo presiona, ¿qué va a ocurrir? No va a haber un cambio de resistencia eléctrica, no. Va a haber una variación de voltaje que genera ese elemento. Es diferente que la galga. Bueno, acá está un poquito exagerado, ¿no? Acá está presionando y se está como que comprimiendo, ¿no? Bueno, no es una cuestión de volumen, ¿no? No es que, ya acá veo que se está achicando, no es volumen. Este es un esquema nada más. Este tipo de dispositivos se utiliza cuando la presión es alta. Generalmente estos materiales piezoeléctricos no se conectan directamente con el gas, ¿no? No es que están en contacto con el gas o con el líquido que se quiera medir. Siempre hay un objeto que está entre el fluido y el elemento. Y generalmente eso puede ser un diafragma. Y por último, bueno, más que un sensor, este es un dispositivo que son los presostatos. Esto no es tanto un sensor, ¿eh? Esto no es un sensor. Es un dispositivo que tiene incorporado un sensor de presión, pero el objetivo aquí del presostato no es tanto, no es decirnos cuál es la presión del gas o del líquido, no. El objetivo del presostato es que si la presión del fluido que está conectado a ese presostato alcanza un valor determinado, internamente en el presostato se activa un circuito que enciende un interruptor y esta activación de este interruptor puede estar conectado a otros componentes, por ejemplo una alarma, puede estar conectado a otro circuito que permita abrir una válvula, porque estos presostatos se utilizan como instrumentos de seguridad. Por lo tanto, internamente puede tener diferentes tipos de sensores de presión. El objetivo aquí es, más que medir, es controlar una presión máxima. Por ejemplo, no sé si puedo observar acá, aquí tiene una pequeña escala. Acá hay una marca, no sé si lo puede ver, en color rojo, está marcando 3 creo. Acá hay otra marca en color verde, está marcando 1. ¿Qué significa esto? Que esta marca que está acá es la máxima presión que se puede admitir, por ejemplo, en esta tubería que está conectada aquí, o en el tanque, si estuviese conectado a un tanque. Y la presión actual es esta, es 1. Pero la presión actual está por debajo de la presión máxima. Entonces todo está bien. Pero si la presión se eleva y se iguala o supera a la presión máxima preestablecida, que alguien lo ha configurado a este valor, entonces se activa un circuito, se dispara un interruptor. Y ahora existen diferentes formas, ¿no?, de hacer el ajuste de la presión máxima. Por ejemplo, aquí está la escala de presión. Acá simplemente es un ajuste mecánico, ¿no? Mediante una tuerca se va ajustando hasta el valor que uno quiere. Si se supera ese valor por la presión que entra aquí hay un dispositivo mecánico, en este caso un diafragma. Si se supera esa presión, esto va a llegar al límite y simplemente va a activar algún circuito.